Buenas tardes. Hoy vamos a ver el capítulo de Arduino Internals. Entonces vamos a ver cómo está compuesto en parte el Arduino en su parte interna, que es la continuación de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada aproveché y con el Proteus le mostré todas las partes que tiene el Arduino de sus circuitos principales. Y ahora voy a hablar un poco de eso también. Para empezar, ¿qué es una placa Arduino? Es una placa de prototipos capaz de desarrollar prácticas de electrónica a través de una placa que tiene un microcontrolador y además un software para cargar y editar y desarrollar los programas. Se desarrolla en un programa que es parecido al lenguaje C, que se llama Processing. Y tanto el software como el hardware son de software libre y hardware libre, por lo que está disponible para que se pueda ver cómo se diseñó. Está basado en un microcontrolador, que es un sistema embebido. Existen versiones actuales también que tienen sistemas operativos. Existen diferentes versiones. Uno de los más comunes es la versión 1, y 1 significa italiano, también 1, es decir, que es la versión 1 que salió en el mercado. Otra versión puede ser, por ejemplo, el Mega 2560, que tiene más pines de entrada y salida que el Arduino 1. Está basado principalmente en el microcontrolador de Atmel, aunque hay algunos que utilizan microchip, pero dentro de los desarrolladores lo utilizan con este Atmel. Tiene soporte para varios módulos especiales, como por ejemplo Bluetooth, Wi-Fi, GPS y muchos otros proyectos que se pueden hacer con placas que están destinadas a interactuar con el Arduino. Es de fácil aprendizaje y escalable, porque se puede empezar con proyectos pequeños e ir aumentando en complejidad, y por eso es escalable. Como les dije, es de software libre y hardware libre. Se usa generalmente para diferentes tipos de proyectos. Tiene una comunidad, la comunidad de Arduino, que es la que la soporta. El hardware de Arduino ha evolucionado lentamente desde 2005, que se había iniciado en el mercado esta placa de prototipos. Es una combinación de software y hardware y tiene una evolución lenta, ya que entre versión y versión prácticamente no tienen variaciones de funcionamiento. Es una placa de color verde o azul, como ven aquí. Tiene esas características. Tiene pines analógicos de entrada y pines de entrada y salida que son digitales. Tiene también emulación y salidas PWM, como ya vimos. Es de fácil programación y conexión electrónica y no necesita de un programador externo para su programación. Se diseñó en Italia, en el Instituto IPREA, y lleva el nombre de un rey de Italia que se denominó Arduino. La palabra Arduino significa strong friend, o sea, amigo fuerte. Fue anunciado en la fecha exactamente del 25 de septiembre de 2011 en el New York Maker Faire. Un modelo correspondiente a la versión 1, que es la versión 0 del software de Arduino. También aparecieron versiones como estas que están aquí.
Está basado principalmente en un microcontrolador que fue el más pequeñito, que es el ATmega 8, y evidentemente ese número 8 significa que tiene 8 kilobytes de memoria de programa, o sea que fue bastante pequeña la cantidad de memoria para programar. Con el microcontrolador ATmega 168 fue llevada a 16 kilobytes de memoria del programa. Luego fue evolucionando hasta la actual, que es el 328 con 32 kilobytes de memoria del programa, que es la que se utiliza hoy en día. Como les dije, hoy en día está el ATmega 328P, y esa P significa Pico Power, que sirve para bajo consumo de energía. Dice acá, también tiene un pin RS232, que es para conectarlo al puerto serie. También tiene una fuente de alimentación que es bastante robusta y que puede alimentarlo con una batería de 5 voltios o baterías mayores de, por ejemplo, 12 hasta 19 voltios. Y tiene protección de circuito, es decir, que si yo conecto mal algo y hago cortocircuito, la placa se protege y no se estropea. Como cualquier cosa que tenemos en el mundo real, se puede estropear, pero tiene protecciones que nos garantizan que podemos realizar las prácticas, y probablemente, aunque nos equivoquemos, probablemente no se va a destruir. Conforme pasó el tiempo, se incluyó esta versión de microcontrolador que, como les dije, es el ATmega 328P-PU, ese es su nombre completo, donde la primera P significa Pico Power y la segunda P significa Deep, es decir, que está encapsulado en un formato Deep dentro de la placa. Está formado aquí es el formato que tiene. Este es el formato Deep, y luego este es el que está montado en un montaje superficial. Como puede verse, está el encapsulado más pequeño que se usa en una tecnología de montaje superficial, como se puede ver aquí. Entonces tenemos aquí el mismo microcontrolador más grande que se puede insertar en un zócalo, o bien los que son de tecnología de montaje superficial, que están colocados de esta forma. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Bueno, el ATmega 328 contiene mejoras en cuanto al procesador ATmega 8. Dijimos que había el ATmega 8, 16, 32, y este nuevo, el 328, tiene más memoria, tiene mayor capacidad de sus periféricos usando menos energía porque es Pico Power. El procesador soporta entre 1,8 voltios hasta 5,5 voltios. Esto es muy importante. Yo le puedo alimentar al microcontrolador desde 1,8 voltios y máximo 5,5. Pero en el Arduino se usa por convención 5 voltios, aunque puede funcionar con menos porque es Pico Power. En el Arduino se le utiliza con 5 voltios. Exactamente lo que quiere decir esto es que yo a este microcontrolador que está por aquí, yo le puedo alimentar ya sea desde 1,8 voltios hasta 5 voltios. En el Arduino se lo dejo en 5 voltios, aunque el procesador pueda soportar más. Su máxima capacidad de reloj es 4 MHz a 2,7 voltios. Su máxima velocidad de reloj es 10 MHz
a 4,5 voltios. Su máxima velocidad de reloj es 20 MHz a 5 voltios. Cuando vamos aumentando más el voltaje de alimentación, sube la velocidad de este procesador. Como pueden darse cuenta aquí, cuando yo le inyecto 2.7 voltios, él sube su velocidad a 4 MHz. Cuando yo le doy 4,5, él llega a 10. Cuando yo le doy 5 voltios, él llega a 20. El microcontrolador. Pero acá dice, sin embargo, por compatibilidad, se dejó a 16 MHz, que es la máxima velocidad que soporta el ATmega 8. Aunque hoy en día existe el ATmega 328 y puede llegar hasta 20 MHz, se ha dejado que el Arduino funcione a 16 MHz para que sea compatible con las placas más antiguas. Pero en realidad podemos llegar hasta 20 MHz actualmente. Muy interesante esto. Bueno, esta es la evolución un poco del puerto serial, y hoy en día es USB. En las primeras versiones y en la de prototipo base, aquí se puede ver el puerto serial, y así estaban construidas estas placas, hasta que actualmente aquí se lo coloca o se lo conecta con un USB. Y hablemos sobre el puerto serial. Dice, la comunicación serial tiene sus bases en los inicios de Arduino a través del puerto RS232 para comunicarse con la computadora. Con este puerto se comunicaba. Hoy en día las notebooks y las computadoras ya no vienen con el puerto RS232, que es este que está aquí. Más bien vienen con el USB. Entonces, eso obligó a esto. Aunque el conector hoy en día es USB, básicamente es su mismo funcionamiento. Entonces, se lo cambió por USB. Y también se puede usar los pines TX y RX para la comunicación con los dispositivos, como les dije en la clase pasada. En el pin 0 y pin 1 están los pines que pueden funcionar como TX y RX para comunicaciones, por ejemplo, Bluetooth o otros dispositivos. Entonces, allí tenemos eso, que para que se pueda comunicar a través del puerto serie, utilizamos hoy en día el USB, pero originalmente la placa venía preparado con este puerto de RS232, como vemos aquí en la figura. Además de eso, tenemos estos puertos TX y RX, como les dije en la clase pasada, están colocados en el pin número 0 y pin número 1 del Arduino. En esta posición está. Además de eso, cualquiera de los pines digitales puede también funcionar como TX y RX. Solo necesita habilitarse una librería que se llama Soft Serial. Sería manejar por software el puerto serial, y se llama Soft Serial, y con ello nos permiten manejar desde el pin número 2 hasta el pin número 13 para que funcionen también como TX y RX. Entonces yo elijo cualquiera de los pines que sea TX y el otro RX. Pero originalmente todos los pines que están numerados desde el 0 y el 1 funcionan para comunicación serial. Dice, para cargar el binario programa al microcontrolador, significa que mediante este puerto de comunicaciones, que es nuestro puerto serial, que aquí va conectado un cable que va
al USB de la computadora, es decir que aquí está un USB y el otro USB y se conecta por USB a la computadora. Entonces ahí tenemos la comunicación serial con la computadora. Este puerto, para que, aunque no se ve aquí en la imagen, para que tengan idea, es el mismo puerto USB que se conecta a las impresoras por USB. Entonces todas las impresoras por USB tienen este mismo tipo de conector. Eso para que puedan tener una idea de qué tipo de conector es el USB que se conecta desde esta dirección a la computadora. Y en la entrada de la computadora es el puerto estándar eh, del USB. Entonces esto se conecta con el USB y va a transmitir información desde el Arduino. Cualquier sensor que le coloco acá, entonces puedo enviar esa información a la computadora y en la computadora revisar esos valores que estoy leyendo de mi sensor y mostrar eso en un programa escrito en cualquier lenguaje que nos permita mostrar el puerto serial. Además de eso, también se usa de forma inversa, es decir que el programa fuente de la computadora ingresa aquí en este puerto y de este puerto se carga al microcontrolador y así es como se transfiere el programa desde la computadora al Arduino y del Arduino a su corazón, que es el microcontrolador. Entonces así se transfiere el programa. Y por eso es que dice acá para cargar el binario del programa al microcontrolador. Y lo que hace esto que voy a levantar ahora, este es el editor del Arduino. Ahí se está abriendo. Aquí se abre esto y aquí podemos editar eso. Acá chequeamos la sintaxis si está correcta y esto tiene que estar conectado a un puerto USB por eso dice aquí Arduino 1 con 26. Si está conectado, va a estar conectado a un puerto COM de la computadora. Y este lo que tiene es un compilador de lenguaje C. ¿Y qué hace esto? Ustedes cuando compilan un programa, lo que hacen es convertir un programa fuente en un programa objeto y ese objeto se convierte en un ejecutable luego de linkear todas las librerías. Bueno, eso es el proceso en un sistema operativo. Pero aquí hace el mismo proceso. Aquí este código fuente viene a parar hasta que se convierta en un programa objeto. Y ese programa objeto queda en binario. Entonces todo se transfiere en binario y ese programa binario es lo que se va a transferir dentro del microcontrolador. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a hacer aquí, yo aprieto aquí y se va a transferir. Ahora mismo no tengo nada, entonces me va a dar error. Pero si tuviera cargado algo, entonces tendría que hacer todo el proceso de compilación y una vez que compile esto se va a transferir al microcontrolador el código. De repente si alguien quiere ver, por ejemplo, qué viene dentro del Arduino, les voy a mostrar más o menos para que se pueda entender. Aquí está un compilador que tiene varias fases del compilador. Tiene una parte estándar que es la codificación en un lenguaje C, porque está basado en lenguaje C. Tiene un compilador de lenguaje C. Aparte de eso, tiene otro complemento que es también un compilador, y lo que hace ese compilador es adaptarlo
a esta modificación del lenguaje C que se llama processing. Como podemos ver, su escritura es igualita al lenguaje C, solo que aquí no tienen el bloque main, por ejemplo, aquí. En este no tienen el bloque main. Solo tienen dos funciones que se llama setup y loop. Les voy a mostrar en la misma clase de hoy aplicaciones dentro de esta misma herramienta que sí utilizan lenguaje C. Entonces, es eso. Este compilador tiene un lenguaje C, pero además de eso se adaptó para que se pueda codificar otra cosa y no necesitar el bloque main como ven aquí. Bueno, y esta es la estructura en sí del Arduino. Acá yo cargué más cosas, pero a ver, voy a buscar más. Bueno, aquí está. Esto es lo que una vez que instalan en Arduino van a encontrar. Esto, de hecho aquí hay algunas cosas que cargué sin querer, como por ejemplo esto de prueba que no tiene que estar. Pero lo más importante es que estas librerías son las mismas librerías del lenguaje C y deben funcionar de esa forma. Bueno, y acá tienen el programa del bootloader y acá tienen todo eso. Después tienen estas librerías. Estoy buscando a ver dónde está. Estoy buscando dónde está instalado mi Arduino. Voy a ver si es que encuentro. Generalmente se instala en archivo de programas, pero a veces yo le quito de ahí, por eso no sé si está ahí. Bueno, en este caso se instaló en Program Files y en Arduino, y se instaló eso. Y este es el contenido de la carpeta del Arduino. El ejecutable es este que ven aquí, que se llama arduino.exe, que es este mismo que abrí aquí. Después tienen este que les quería mostrar, que son las librerías, y acá están todas las librerías que tiene. Lo que pasa es que el Arduino en sí no es muy robusto sin otras placas que son su complemento. Por ejemplo, les muestro según los nombres que les muestro aquí. Este tiene una librería de GSM para que podamos utilizar una placa de celular para enviar mensajes y recibir mensajes y poder hacer llamadas. Entonces existe esta librería que utiliza unas placas adicionales para poder hacer eso. Después, por ejemplo, para la gente que le gusta robot o la robótica, existen aquí algunas librerías para controlar algunos componentes para hacer robótica. También tienen para manejar el servomotor, que es otro componente que se le puede instalar. Otro motor que es el stepper motor, o motor paso a paso también se le llama. Y así hay placas que pueden soportar Wi-Fi, entonces tienen así. Bueno, y supónganse ustedes
entran en internet, por ejemplo en Amazon, y ven alguna placa que se pueda conectar con Arduino. Esas placas van a venir con su propio hardware, que es el que vamos a comprar, y va a venir con un software para manejar esa placa. Porque si conectar con el Arduino una placa no va a funcionar. Necesita de un software que pueda manejar eso. Y eso dentro del Arduino viene dentro de las librerías. Son librerías estándar del lenguaje C. Les voy a mostrar a ver si entro en cualquiera de ellas. Bueno, acá hay muchos archivos, pero les quiero mostrar que son librerías estándar escritas en lenguaje C. Entonces se dan cuenta cuando tienen los includes del lenguaje C. Entonces son librerías estándar del lenguaje C, pero se llaman librerías aquí, y dentro de las librerías tenemos todas las definiciones para utilizar un hardware en particular. Entonces cuando yo compro mi placa que va a estar conectada con el Arduino, entonces busco de internet ese programa que va a manejar esa placa y lo coloco acá en esta librería. Le llamo programa, pero en realidad son programas .h del lenguaje C. No sé si les puedo mostrar, ¿no? Alguno. Aquí por ejemplo dice source. Bueno, son programas escritos en lenguaje C, y como ven tiene la extensión .h y .cpp. Entonces ya ven aquí que son del lenguaje C. Entonces cuando compran una placa vienen con estos archivos .h, donde están las definiciones de qué es lo que va a hacer esa placa. Tienen todas las variables y las constantes y la definición de funciones en el .h, y en el CPP está el código bruto, así que de qué es lo que va a desarrollar. En síntesis, en el .h están todas las definiciones, y en el .cpp está el algoritmo en sí de lo que va a manejar esa placa. Entonces cuando van a comprar una placa, o puede venir ya un CD de instalación y van a tener que cargar dentro de Program Files o archivo de programas en el subdirectorio Arduino, y luego en el subdirectorio Libraries todas las librerías que necesitan. Entonces si van a usar por ejemplo una placa de comunicaciones, entonces tiene que estar aquí dentro de Libraries. Es muy importante eso, porque eso todavía no les dije, y es muy importante por si alguna vez necesitan comprar una placa que se va a colocar como sándwich. Es decir, que van a colocar el Arduino y encima del Arduino van a colocar su placa que va a estar integrada y va a funcionar con el Arduino. Eso se carga dentro de Libraries. Y me fui dentro de Source para mostrarle que en realidad es un paquete de archivos .h y cpp que son del lenguaje C. Entonces, más claro entender que es un lenguaje C modificado. Bueno, entonces aquí algo importante es que todas las librerías que se instalan acá, quiero que se fijen que están cargadas dentro de carpetas, y cada carpeta se refiere a un tipo de placa que se puede manejar. Entonces, si ustedes por ejemplo consiguen uno que va a manejar por ejemplo un robot, por decirle algo así, entonces acá van a encontrar por ejemplo esto, robot-control, y este está especializado para manejar algún hardware en especial. Algunas de esas librerías ya vienen precargadas, que son estas, pero si no tiene, entonces lo copian y lo pegan aquí. No hay programa instalador,
No hay programa instalador, por ejemplo, cuando ustedes instalan NetBeans eh, o algún IDE, entonces de forma automática ustedes pueden buscar en internet y cargar los plugins. Esto no tiene así. Ustedes tienen que bajar de internet y arrastran y pegan acá o le dan control C, control V. Entonces no existe esa forma de cargar. Entonces lo van a cargar así. Bueno, y entender eso es muy importante para que puedan cargar sus librerías. Y acá tienen el compilador. Dentro de esta carpeta drivers están los programas para que puedan reconocer cuando ustedes conectan el Arduino a la computadora. Se dieron cuenta que trata de asignar un puerto con, y eso está dentro de drivers, toda esa capacidad para poder conectar su Arduino a un puerto con. Los ejemplos que tiene el Arduino cuando ustedes abren el programa, por ejemplo, voy a abrir un poco. Y me voy acá dice proyectos y ejemplos. Esos ejemplos que ustedes ven aquí y les muestra cuáles son los ejemplos que pueden ver. Por ejemplo, el más común, el más básico es el Blink, y esto lo que hace es prender y apagar un LED como vimos en las primeras clases. Eso está guardado físicamente dentro de Examples, y acá tienen Basic y acá tienen Blink, y este es el que abrimos recién para que puedan ver que estamos en ese punto. Entonces es así como tiene su estructura. Tiene Java porque está relacionado su IDE con el programa de Java. Tiene los puntos .lib porque evidentemente viene del lenguaje C, y los del lenguaje C tienen estos dos. Tienen el compilado, esas librerías que se guardan en el lib, y las librerías propiamente dichas. Tienen unas referencias que son para verificar algunas ayudas que podamos tener cuando hagamos el programa. Tienen herramientas que se le pueden agregar, en este caso tienen estas dos herramientas, y donde originalmente me quedé y les decía que esto es importante, es que este Tools Builder es lo que nosotros denominamos como compilador. Aquí está nuestro compilador. Acá tiene un preprocesador, y probablemente ese preprocesador, que es este Arduino.preprocessor, lo que hace es la conversión. Lo que hace probablemente es la conversión de esto que está aquí a un programa escrito en lenguaje C, porque les dije que tiene un complemento que convierte este código que está acá en lenguaje C, y ese archivo que ya se convirtió en lenguaje C, el compilador de lenguaje C hace que eso se convierta en binario. Pero para nosotros que vamos a programar es transparente, es nada más que apretar un botón aquí, como que está acá, y luego todo el resto está programado de tal forma que primero pase por el preprocesador, y ese preprocesador va a convertir a un programa estándar del lenguaje C, y ese programa de lenguaje C estándar se va a compilar, y el resultado de esa compilación no va a ser un archivo .exe, sino va a ser un archivo binario que va a parar dentro del microcontrolador del Atmel que está dentro del Arduino, y así va a funcionar este compilador. Entonces aquí tienen el preprocesador, y acá tienen otros complementos
que sirven para programar el Arduino. Bueno, y esto es lo que tiene internamente a nivel de software el Arduino, para que puedan entender un poco que es un derivado del lenguaje C. Continuamos viendo entonces por eso es que está acá. También se puede usar esos pines TX y RX para la comunicación con dispositivos. Y dice, para cargar el binario del programa al microcontrolador, internamente usa la USART, que es la Universal Asynchronous Synchronous Transmitter Receiver, o básicamente, para no complicarnos, vamos a decir que es el USB. Los microcontroladores usan esta USART, pero para nosotros desde afuera es nada más que una comunicación con un puerto USB. Este es un estándar dentro de los microcontroladores, esto que se llama USART. Algunos también usan UART, así, pero generalmente, y lo que tiene el Arduino no es UART, sino es USART. Es una comunicación asíncrona, síncrona, para transmitir y recibir información o enviar información desde la computadora al Arduino o desde el Arduino a la computadora. TX es transmisión y RX es recepción. Para que pueda haber una comunicación se necesita un emisor y un receptor. Entonces este es el transmisor y este es el receptor. Para tener funcionamiento del Arduino, les voy a mostrar cuáles son las formas que tienen para conectar la fuente de alimentación. La primera es esta, que ya vimos que es el puerto USB, y este puerto USB se conecta con el puerto de la computadora, y el puerto de la computadora le alimenta al Arduino. ¿Cuál es el voltaje que le alimenta? Le alimenta con 5 voltios, porque 5 voltios sale de un USB de la computadora. Entonces aquí ingresa 5 voltios. ¿Y cuántos amperios maneja? Maneja 500 miliamperios. Eso es lo que nos brinda el USB. Y con ese voltaje y con esa corriente ya se alimenta esta placa de Arduino. Entonces acá ingresa 5 voltios. Una de las opciones. Otra de las opciones es aquí, en esta sección, donde están aquí los pines analógicos. Arriba de los pines analógicos están algunos pines que son pines de fuentes. Es decir, que tiene 2 GND, uno de 5 voltios, otro de 3,3 voltios para alimentar los circuitos que nosotros vamos a hacer las prácticas. Y tiene uno que se llama VIN, tiene V corta, de intro, de entrada. Y el VIN también se puede usar para alimentar el Arduino. Es decir, que si yo tengo una placa externa aquí, supónganse que tengan un protoboard que no esté conectado al Arduino y que tenga su propia fuente de alimentación. Entonces yo estiro un cable que viene desde el protoboard y lo conecto aquí, acá donde dice VIN, y entonces si tiene 5 voltios esa fuente de alimentación, va a alimentar el Arduino y va a funcionar el Arduino. Pero mucha atención con el VIN, porque el VIN no tiene una protección por si ustedes le inyectan más de 5 voltios, se va a quemar. En este punto es donde no está protegido el Arduino, donde tiene VIN. Pero acá tienen otra fuente de alimentación por donde se puede alimentar, y esta sí tiene protección. Esta no va a tener problema porque la computadora tiene su propio control de voltaje. Si por ejemplo hay un cortocircuito en cualquiera del cable que va al Arduino o a la computadora, entonces el USB de la computadora se protege
y se desconecta. Entonces no va a ocurrir problema por aquí. Por aquí tampoco, porque aquí están los componentes que van a proteger al Arduino. Entonces aquí están unos integrados. Probablemente el más fácil, y en las versiones antiguas del Arduino tenía un integrado que se llama 7805. Y el 7805, ese integrado, protege hasta casi 20 voltios que se le pueda meter acá. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, conectan una batería de un auto en esta posición, en este lugar, probablemente el Arduino va a seguir funcionando porque tiene un regulador de voltaje que es el 7805, que va a bajar hasta 5 voltios. Va a bajar el voltaje con ese regulador. Entonces, por aquí y por aquí no tienen problema. Solamente van a tener problema por el BIN, que tienen que agregarle exactamente los 5 voltios. Bueno, les leo entonces las características de la fuente de alimentación. Tiene una fuente de alimentación que no se incluye en el Arduino, es decir, que ustedes externamente tienen que alimentarlo. Acá en el gráfico no se ve que tenga una fuente de alimentación, entonces lo tienen que instalar desde afuera o comprar algún alimentador para el Arduino. Solo es regulado y filtrado a partir de una fuente externa. Entonces aquí van a meter la fuente externa y, como les dije, va a tener un regulador que es el 7805 o otro que va a regular para que baje a 5 voltios. Y también tiene filtrado para que la calidad de la energía que entra sea buena. Entonces, si por afuera la calidad de la energía es muy pobre, entonces este filtrado va a hacer que sea de mayor calidad internamente. Generalmente, ¿qué componentes se usan para filtrar? Se usan unos condensadores o capacitores, que probablemente sean estos, para filtrar lo que ingresa de afuera. La mala calidad de la energía sería. Tiene una protección contra cortocircuito. Esta es muy importante porque con una práctica real de Arduino, nosotros solamente vimos eso simulando, pero en la realidad, cuando ustedes conectan cualquier cosa al Arduino, ustedes pueden invertir la polaridad, es decir, donde tienen que colocar GND le dan 5 voltios y donde dan 5 voltios le dan GND, invierten eso, y lo que va a ocurrir es que en la vida práctica eso es un cortocircuito. Cuando ustedes unen en electricidad fase con neutro o una línea con otra línea, entonces se genera un cortocircuito. Y un cortocircuito es desastroso. Acá no va a pasar nada porque son 5 voltios, no le va a hacer daño a nadie, pero sí pueden descomponer la placa si hacen eso. Bueno, eso sería en el peor de los casos, pero afortunadamente, como ven acá, tiene un protector, tiene un circuito que le protege. Entonces, si ustedes se equivocan en la práctica, no van a descomponer el Arduino. Lo que va a pasar es que si ustedes hacen funcionar eso, automáticamente el Arduino se va a apagar cuando detecta que están haciendo cortocircuito. Entonces, cuando ocurre un cortocircuito, ya sea intencional o no intencional, entonces el Arduino se va a proteger y se va a apagar. Entonces van a proteger su circuito y no van a dañar. Entonces no van a descomponer su circuito porque tiene un componente que hace que se proteja eso. El USB provee entre a 100 mA hasta 500 mA y 5 voltios a su salida. Entonces todo lo que sale de aquí para alimentar cualquier circuito como LEDs o como algún parlante o cualquier cosa va a salir con 5 voltios y puede funcionar desde 100 mA hasta 500 mA. Esto es importante. Yo les dije que entraba de la computadora 500 mA, por lo que
por lo que evidentemente no puede quitar algo mayor. Si entra 500 miliamperios y entra 5 voltios, entonces lo máximo que él puede quitar es 5 voltios y 500 miliamperios. Lo que entra es lo que sale. No, en la física no hay nada inverso, entonces no va a entrar nada menor y va a salir mayor. Solo en el caso de los amplificadores y transistores ocurre eso, pero es un proceso diferente. En este caso la entrada es igual a la salida, entonces si entra 5 voltios sale 5 voltios y si entra 500 miliamperios sale 500 miliamperios. Entonces soporta de 500 miliamperios como máximo y como mínimo 100 miliamperios. También puede proveer fuente de alimentación externa regulada en el VIN, que es el voltaje input, que es el que les dije acá, y GND. Entonces por aquí también pueden alimentar. Soporta otra entrada que es regulada entre 5 voltios hasta 20 voltios, pero no es recomendable que por mucho tiempo se maneje hasta 20 voltios. Lo recomendado es que se maneje entre un rango de 7 a 12 voltios, es su valor recomendado. Entonces el VIN está en este lugar. Este otro que dice acá es este que está acá, y este que figura acá es este que está acá, para poder distinguir un poco a qué se está refiriendo. Y se tiene una resistencia que si supera los 100 grados Celsius, entonces se destruye esa resistencia y protege al circuito. Entonces se quema esa resistencia y podemos cambiar esa resistencia. Entonces tiene, no me acuerdo cómo se llama el tipo de resistencia, pero son en tipo PTC más o menos, así creo que se llaman ese tipo de resistencia que controlan la temperatura. Entonces estos PTC soportan hasta 100 grados Celsius, y cuando sobrepasan eso se destruye. Si ven algunos videos también van a encontrar, les digo algo bastante práctico. Si ustedes buscan en internet, una vez encontré una información de esta. Bueno, cuando ustedes se compran un aire split en su casa, que rondaría más o menos entre 2 millones hasta 3 millones, uno de 12.000 BTU más o menos, y todas estas actualmente vienen con un control remoto y tienen un circuito dentro de tienen un circuito de control dentro del aire, que es una placa, y dentro de la placa tienen un montón de circuitos, y lo que hacen es monitorizar con sensores el funcionamiento tanto de los motores como de las temperaturas, y también tienen la posibilidad de comunicarse con su control remoto. Todas esas características muy buenas de un aire acondicionado funcionan bien hasta que ocurra algún problema, que por algún motivo se dañe, qué sé yo, algún rayo entra en la casa y daña al aire acondicionado. Eso va a ocasionar que esa placa se dañe, una opción, y que otra no se dañe la placa, o que se dañe solamente una parte. En la parte de la fuente de alimentación de esas placas, en algunos modelos, como pude ver en internet, tienen esta resistencia PTC, y que cuando supera cierto grado de calor, porque lo que pasa es que cuando entra mayor voltaje de lo que debería entrar, entonces se calienta la placa y en los circuitos. Entonces eso quiere decir que está entrando mayor voltaje o corriente de lo que se puede aguantar. Entonces muchos de los fabricantes
le colocan un PTC que supera cierta cantidad de temperatura, y cuando llega a esa cantidad de temperatura se destruye. Bueno, ahora les cuento cuál es el tema con los técnicos que instalan estos aires. Cuando por algún motivo cayó un rayo, entonces hubo una sobretensión que dañó el aire. Cuando uno le lleva a un técnico, el técnico va a cambiar la placa por una genérica, y ahí van a perder ciertas características. Va a seguir funcionando el aire, pero van a perder algunas características que vino de fábrica. El modelo clonado viene con un control y puede hacer funcionar ciertas características del aire acondicionado, pero no todas. O sea que van a perder probablemente el 50% de la capacidad que tenía ese aire que funcionaba bien, y ahora van a tener a un 50% funcionando y no teniendo habilitadas otras características que solamente están en la placa original, y lo que hacen es instalarle una placa genérica que es compatible para la mayoría de los aire acondicionados. Bueno, y viendo el video, lo que me pude dar cuenta es que dentro tiene una bobina, que dentro de esa bobina está su fuente de alimentación, y por el bobinado de la fuente de alimentación está colocado esta resistencia PTC para proteger a la fuente de alimentación. Y entonces cuando entró el rayo, entonces se va a destruir esa parte de esta resistencia, y va a ocasionar que no funcione todo el circuito, porque eso hace que se desconecte todo, entonces no anda nada. La solución es irte al mercado y comprar una resistencia que probablemente no supere los 3.000 guaraníes o 5.000 guaraníes, y le cambies eso y puedas otra vez tener todas las características de tu placa, y no te va a salir muy caro. Probablemente si te instalas una clonada o una genérica, te va a salir más o menos entre 500.000, y vas a perder todas las características, aparte del servicio técnico que probablemente cobre caro. Entonces te va a salir más o menos 800.000, y en realidad, si era solamente esto, te va a salir 5.000 guaraníes. Entonces eso es un punto para atender, y también para contarles que muchas de las cosas comerciales tienen este tipo de resistencia. Con respecto a lo que viene el video, es un poco complicado también quitar dentro del bobinado, porque el bobinado en sí tienen unas cintas tipo aisladora que le recubren eso, y hay que romper un poco eso y buscar si tienen la resistencia ahí. Entonces tiene también su trabajo. Por eso es que los técnicos prefieren comprar una placa e instalarlo de forma más rápida que revisar eso. Entonces, por eso es del por qué generalmente se opta por instalar una placa genérica, porque probablemente estos técnicos tengan entre sus herramientas ya una placa, entonces directamente lo van a cambiar ahí, más que llevar a su taller y poder buscar si fue eso el problema, si fue esta resistencia o no el problema. Bueno, entonces volviendo otra vez a lo del Arduino, dice acá tiene un bypass inteligente y toma la mejor tensión. Significa que yo puedo, por ejemplo, alimentarlo aquí y aquí al mismo tiempo, y él va a seleccionar si esta es de mejor calidad, esta es de mejor calidad o esta es de mejor calidad, y el que es de mejor calidad, supónganse que por aquí entra el de mejor calidad que viene en la computadora, entonces va a suprimir esto y va a alimentar solamente por eso es que tiene un bypass.
Y dice tiene además un regulador de 3,3 voltios, porque si se fijan acá yo les dije que aquí alimentaba con GND 5 voltios y 3,3. ¿Y cómo va a convertir ese 5 voltios a 3,3? Lo va a convertir a través de un integrado, a través de un circuito integrado. Y ese circuito integrado es este que figura acá, el LP2985, que puede ser de esta fábrica que es de National Semiconductors. Entonces, ese integrado es el que convierte de 5 voltios a 3,3. Bueno, y es eso con respecto a la fuente de alimentación. Bueno, y como les dije, yo puedo en el mercado, en Amazon, puedo comprar diferentes componentes que son compatibles con el Arduino y que hagan alguna función en especial. A esas placas que se los conecta con el Arduino se los denomina shields. Este es el nombre que se le denomina, shields. Y dicen acá, deben ser compatibles pin a pin de la placa con el Arduino, y es una de las fortalezas de Arduino. Estas mismas cantidades de pines que están aquí tienen que estar en el shield, y se lo inyecta o se lo coloca como sándwich. Entonces, como ven aquí, esta puede ser una placa de Arduino y esta es la de shield, y lo encastran, lo van a encastrar como si fuera un sándwich. La misma cantidad de pines que tienen aquí tiene el Arduino, entonces lo colocan de esa forma. Y eso es una gran ventaja. La mayoría de las placas que ustedes van a colocar, lo van a colocar como sándwich, y a esas placas se lo denominan shield. Acá hay algunos modelos de Arduino, hay un montón. Actualmente la organización Arduino, que es como si fuera una empresa, desarrolla un montón de dispositivos. Aquí solamente a manera de ejemplo, este modelo así circular se llama LilyPad, por ejemplo. Hay algunas que ya vienen con Bluetooth, entonces se llama Arduino BT. Hay algunas que vienen con Wi-Fi. Hay algunas que son pequeñísimas, como esta que ven aquí, que se llama Arduino Nano. Y esta otra mediana se llama Arduino Mini. Y así, para cada gusto o aplicación hay un montón de modelos. Hay algunos modelos exclusivos que se programan en la nube, porque en la nube también hay un editor de texto de Arduino, y esa tiene una forma exclusivamente de programar en las nubes, y es otro modelo que también se puede comprar. El lema de Arduino es hágalo usted mismo. Eso es lo que ellos quieren que se logre con esto, y la idea es que nosotros podamos diseñar nuestros propios circuitos con Arduino. Hacer lo que la gente hace, hacer lo que la industria hace, lo que nosotros compramos empaquetado, pero hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, la filosofía es hágalo usted mismo. Este que ven acá encerrado es el mismo que está acá, solo que como es un proyecto de hardware y software libre, entonces una fábrica que se llama Chickkeep, esa fábrica utilizó otro microcontrolador que no es el Atmel, y utilizó el microcontrolador de Microchip, y lo denominó Arduino 32, y ese es el que tienen esos chips. Por eso les muestro también algunas que no son directamente, que no son clonadas o que no son las originales, pero que utilizan otro tipo de microcontroladores que no es el que tiene originalmente del Atmel.
Bueno, y acá vamos a ver algunas cositas ya con el software. Ahora dejamos la parte de hardware y vamos a ver con el software. Los pines Arduino de la T-Mega por defecto son de entrada, por lo que no es necesario que sean declaradas explícitamente como entradas en la función pinMode para la parte de programación, cuando se utilizan como entradas. O sea que si yo voy a usar cualquiera de los pines que van a ser de entrada, no hace falta que yo declare porque por defecto son de entrada. Por defecto son de input. Pero cuando van a ser de salida, si yo le pongo en digit acá, pin mode, el número de pin 13 por ejemplo, le pongo como output, que es de salida, que es lo que siempre se ve. Pero si yo va a ser de input, no hace falta que yo declare. Eso es lo que me dice ahí. Directamente utilizo y no hace falta que declare porque todas son de entrada. Y dice, estas están en estado de alta impedancia, que es una de las características que se usa para las entradas para que puedan funcionar. Eso significa que yo les había comentado que existen dos modos, uno que es pull up y otro que se llama pull down, que era para cuando tienen esos pulsadores, y esa característica ya está establecida aquí de alta impedancia para que pueda funcionar como pull up o como pull down. Y dice, es como si fuera que los pines se conectan en serie en una resistencia de 100 ohmios, por lo tanto necesita muy poca corriente para cambiar de estado. Eso es una de las características también. Cuando ustedes le inyectan poco voltaje, igual les va a cambiar de prendido a apagado. Eso es lo que dice acá. Se puede usar sensores táctiles capacitivos, leer estados de LED como fotodiodo o leer sensores analógicos con un esquema tal como el RC Time. Bueno, en síntesis se le puede colocar cualquier tipo de sensor y va a funcionar. Los sensores táctiles son más o menos como los celulares. Están los sensores táctiles inductivos. Los sensores táctiles capacitivos son como son los mismos que hoy tenemos en los celulares. No me acuerdo si estos antes habían una especie más básica que se llamaban PDA, que eran los Pocket PCs, que eran los primeros celulares táctiles. Esos no me acuerdo si usaban unos sensores resistivos o eran capacitivos, no me acuerdo bien, pero lo que sí que me acuerdo que los sensores táctiles capacitivos son los mismos que hoy en día tenemos en la pantalla táctil de los celulares, las computadoras y las tablets. Entonces a eso se le denominan sensores táctiles capacitivos. Fotodiodo viene a ser lo mismo que se usa para prender y apagar el aire, por ejemplo, que son los controles. Eso usan fotodiodos para prender y apagar. Sensores analógicos es lo que vimos con el Arduino. Y RC Time tiene que ver con un reloj de tiempo real, que básicamente es un reloj de pulsera que tiene una hora bastante precisa. Solamente que ese reloj, en vez de mostrar a las personas y llevarlo como pulsera, se conecta a un circuito de microcontrolador y nos permite mediante eso tener la hora real dentro de un microcontrolador. Entonces tenemos el horario de eso. Es lo que tendríamos en la computadora como hora y fecha. Básicamente eso, tenemos esa información ahí. Tenemos un reloj de tiempo real. RC Time. Entonces, Real Time Clock
más o menos es su traducción. Entonces tienen un reloj de tiempo real. Bueno, y les dije, las clases pasadas les dije que teníamos en los que teníamos unos registros especiales dentro del ADMEL, y esos registros se llaman DDR, Data Duration Register. Estos serían como el registro TRIS del microchip, de la firma Microchip. Y aquí en el ATMEL se le denomina DDR y son del ATMEL. Entonces tienen ahí el registro TRIS de la firma Microchip. El mismo registro TRIS aquí se denomina DDR, para por analogía quitar qué es. ¿Se acuerdan que dentro de este había TRIS? Había un registro que se llamaba TRIS y otro registro que se llamaba port. Y aquí la pareja en este sería DDR y port. Bueno, son diferentes nombres, pero vienen a ser la misma cosa. Tenemos un registro TRIS que nos permite decir si los pines son de entrada a salida, y un registro port para prender y apagar ese puerto. Entonces yo puedo apagar y prender luces. Aquí en el ADMEL le dieron el nombre de DDR a lo mismo que está en el TRIS, y significa ese registro lo que me permite decidir si los pines son de entrada a salida. Así como les dije que teníamos el pin mode del Arduino, se le pone el número de pin, o queramos que sea output o queramos que sea input, o este input pull down o pull up, que era el que estaba ya por defecto, que les dije que tenía esa capacidad que es por software. Bueno, entonces tenemos estas tres posibilidades, que sea de output, input o input pull up. Generalmente estos son los que más se usan, y este ya viene por defecto. Como les dije, venía uno por defecto. Si yo no defino nada, no es output ni no es input, es input pull up. Así ya está por defecto. Pero nosotros luego cambiamos a output o input. Bueno, ese no es tanto el problema. Acá lo más importante es entender que internamente lo que hace esta función, que se llama pin mode o pin mode, va a cambiar los valores de este registro DDR, y eso es lo que hace internamente el Arduino. Entonces, a más alto nivel es nada más que nosotros llamar al Arduino con el número del pin y decirle que va a ser de output, o llamar al número de pin y decirle que va a ser de input. Pero a más bajo nivel lo que va a hacer es va a cambiar alguno de los bits que está en este DDR, que es lo mismo que vamos o podríamos haber hecho con la programación del PIC, y es cambiar algún valor de este registro TRIS. Este registro port es el mismo para los dos, entonces no hay problema. Pero vamos a concentrarnos ahora que tenemos unos registros DDR. Y dice acá, la función digital input y output del micro ATmega328, que es el microcontrolador, está preparado para leer y escribir hasta los puertos, que son los registros del chip. Para nosotros son los mismos que los registros TRIS del ADMEL. Dice, la función pinMove configura los puertos como entrada o cosa, como salida, como ya sabemos. Para ello se vale del registro DDR, que se llama Data Direction Register. Entonces, esta función lo que toca internamente es unos registros que se denominan DDR.
les había mostrado más o menos y les dije con el gráfico en la clase pasada que en el Arduino tiene un número y que en este ATmega 328 tiene otro número, porque este es el componente físico y el Arduino es un componente, ya es una placa que solamente se usa alguno de sus pines. Entonces se denomina de otra forma. Dentro del ATmel internamente están estos DDRs y estos DDR es lo que se manipula a través del programa a bajo nivel para decirle que si va a ser de entrada o salida. Y bueno, ¿y cuáles son los valores que tiene para cada bit que yo voy a manejar de un byte en el DDR? Son estos que figura acá. Y dice acá, si el registro DDR es 0, el pin es configurado como entrada. Si el registro DDR es 1, el pin es configurado como salida. Entonces, siguiendo ese ejemplo, si va a ser de output que está acá, entonces yo tengo que ponerle un valor 1. Entonces el registro DDR es el pin configurado como salida. Entonces si yo voy a hacer de output, internamente él me va a cambiar el registro a un valor 1. Y si voy a hacer de entrada, él me va a colocar a un valor 0, que es lo que está acá. Si yo le paso un 0, entonces es configurado como entrada. Y si le configuro como 1, es como salida. Entonces pueden ver acá en este gráfico, este es de entrada, ven la flecha que va entrando, y este 1 es de salida. Entonces lo dibujé así para que se pueda entender. Y se llama registro DDR o Data Direction Register. Bueno, y es eso. En vez del tris, acá se llama eso. Bueno, y este 328P tiene tres vectores, vamos a decir. Tiene 3 vectores con 8 componentes y cada componente es un byte. Entonces, tiene 3 registros o 3 vectores. Y los fabricantes lo denominaron de esta forma: DDR-B, DDR-C y DDR-D. Ellos le llamaron así. Son DDR evidentemente, pero en vez de llamarle a cada puerto, para todos los tipos de microcontroladores, lo denominan con letras, así como si se pueden acordar. Y en vez de llamarle A, le llamaron B. Y como tienen 3, le llamaron B, C y D. Así de simple. Bueno, y estos son los bits. Estos acá en este gráfico, en esta tabla, se ve la distribución de esos pines, de esos bits. Y como les dije, en realidad es un vector de 8 componentes, como ven acá, y empieza en 0. 0, 1, 2, 3, hasta 7. Como estamos a más bajo nivel, esto siempre empieza en 0. Y cada uno de estos son bits. Yo les digo vector para que se pueda entender. Entonces, cada uno de estos son un bit y forman un byte. Bueno, entonces tenemos los 3. Tenemos el DDR-B, DDR-C y DDR-D. Y acá están los pines numerados, que va desde el 0 hasta el 7. Va desde el 0 hasta el 7 y desde el 0 hasta el 7. Aquí lo que muestra en este gráfico es mostrarles qué pin de qué registro está conectado a los puertos del Arduino. Y yo les dije que traten mentalmente de no olvidarse de este pin número 5. Este pin número 5 del DDR-B, el bit número 5, está asociado a la salida del puerto digital del Arduino número 13. Entonces yo les dije que internamente ese microcontrolador
está en el DDR-V5 y eso tiene una extensión que va en la placa y sale en el puerto del Arduino 13. Entonces hace hace un paralelismo entre los puertos del Arduino versus el número de pin de ese integrado, de ese chip. Bueno, y es esta. No vamos a entrar en detalle porque no es muy relevante eso. Solamente es quitar la idea de que desde que existen estos registros que están acá, y estos registros son cada uno de esos pines que salen, todas las patitas que salen que salen de ese integrado, y algunas de las patitas de ese integrado van a parar como esos pines que son de entrada o salida dentro del Arduino. En este caso, el DDR-V5 está asociado al pin número 13 digital del Arduino. Así, por ejemplo, el DDR-C, el 5, está asociado a la entrada analógica número 5. Entonces, así como eso es lo que tienen en esta tabla. Bueno, y acá tienen lo mismo. Y acá yo les dije que en el Arduino tenemos el ADMEL, y el ADMEL tiene tiene los dos, que son el DDR que vemos acá, y también tienen el registro port. Y como existen tres puertos que son el DDR-B, DDR-C y DDR-D, también tienen que tener su pareja. Estos están asociados con el DDR-B y tienen un port B. El DDR-C y tiene un port C, y el DDR-D tiene un port. Funciona lo mismo que en el microchip, que tiene su pareja de tris con port. Entonces vimos un modelo que decía tris A, y entonces tenía su port A. Después tenía su tris B y tenía su port B. Acá viene a ser lo mismo. El DDR-B tiene su port B. El DDR-C tiene su port C, y el DDR-D tiene su port D. Y es lo que ven acá: port B, port C y port D. Y estos ports se usan para prender y apagar los pines. Y eso tenemos aquí en la función. Tenemos aquí en la función para prender y apagar los pines. No es pin mode, sino es para prender exactamente los pines, que es el digital write. Entonces ahí es donde prendemos y apagamos esos pines. Pero a partir de acá, de estos puertos, son estos valores. Y como vemos, también los ports son vectores de 8 componentes, y como están en binario, esto es un byte y tiene 7 bits. Entonces también empiezan en 0. Y a cada uno de estos están asociados aquí los pines digitales, donde yo prendo y apago eso. Y eso es lo que hace el pin mode para poder definir cada uno de esos. Aquí hay un ejemplo que directamente cambia los pines, y le estoy mostrando otra forma de prender y apagar pines, y es directamente a un nivel más bajo, y directamente en vez de hacer el ejemplo tradicional del Arduino, esto hace lo mismo que esto que está aquí. Voy a abrir un poquitito. Ejemplo basic blink. Me voy hasta ahí para hacerles recordar qué es lo que hacía esto. Acá le pone que va a un pin, el pin número 13. Eso está definido aquí.
acá arriba. Bueno, este LED will in viene a ser lo mismo que el pin número 13. Está relacionado con la salida, entonces esto va a estar como salida. Luego, en ese mismo pin número 13, le pongo un valor de high o un valor de 1 para que se prenda. Espero un segundo y luego lo voy a apagar. Entonces en ese mismo lo voy a enviar un 0. Es esto. Así yo hago directamente a más alto nivel en el Arduino. Entonces uso Digital Write, le paso el número de pin y el valor. Esto es más internamente lo que va a hacer. Esto lo que va a hacer aquí es va a modificar el DDR B. ¿Cuál era? Creo que era el 5. DDR B5. Va a modificar eso y le va a poner como 0 era. Teníamos estos posibles valores 0 o 1. 0 era entrada y 1 era salida. Entonces en este registro va a estar guardado, un 1. Y aquí lo que va a hacer es en el port B, porque estamos en el mismo DRB. En el port B va a colocar un valor de 1 por B que tenga que ver con la misma posición 5. Por B posición 5 va a colocar eso. Y con un 1 prendo y con un 0 apago. Quiero que se fijen en este y en este. Acá yo pongo que es como salida. Al DDR directamente enviarle un 1. Luego al port B envío, al port B5 envío un 1, se prende, y al port B le mando un 0 y se apaga. Eso es lo que está aquí. En el setup digo que este DDR B5 significa que está asociado al puerto digital write conectado que tiene un LED. Entonces esto viene a ser el pin mode que está acá. Solamente esto que está acá, set bit en DDR, el valor 5 va a colocar un valor 1 en este. Es decir, que a ver si no tengo el que está acá, en este que está acá, en el DDR 5 va a colocar un valor 1. Al colocar un valor 1, él va a hacer output. Entonces el pin mode se reemplazó por este que está acá, set bit. Bueno, y cuando yo le pongo set bit, entro en el loop y le pongo set bit pin B, porque estamos evidentemente en el pin número B, pero estamos en el port, y yo puedo escribir pin B 5, porque en realidad el port el DDR y el port en las mismas posiciones tienen que nombrarse porque están relacionadas de a pares. Entonces si es el 5,
yo el 5 tengo que prender, si es el 6 así. Y acá si le pongo set bit va a activar un 1 en este y se va a prender, que es esto que estoy tratando de mostrarle acá, con este que está acá. El port 5 le mando 1, entonces es esto que está acá y se va a prender. Bueno, pero podemos irnos un poquitito más, y esto es lo máximo porque yo puedo escribir de esta forma y va a funcionar así. Nuestros bloques principales dentro del Arduino son de esta forma. Tengo el void y el setup, como cualquier programa. Pero también puedo incluir el bloque main. Y esto es un programa, este sí ya es un programa. Este sí es un programa como uno estándar del lenguaje C. Entonces yo cuando hago en esto que está acá, defino estos bloques de void setup y void loop. Pero también puedo hacerlo de una estructura en lenguaje C, porque como les dije, básicamente tiene un preprocesador que convierte este lenguaje que se llama processing en un lenguaje C estándar, y ese lenguaje C estándar es el que se compila. Por lo que yo también puedo escribir de esta forma. Abro el bloque main y acá le paso void porque no le doy return. Bueno, aquí este debería eliminar porque tiene un return aquí. Después en el setup, esto que viene acá sería como el setup. Entonces escribo acá un código, cualquier código que vaya acá va a ser el setup. Sería lo mismo que este que está acá. Entonces acá nosotros escribimos lo que queremos para activar o desactivar algún pin, y luego el loop, el que debería haber estado aquí. Entonces hacemos con un while 1 o while true, y todo lo que está dentro de este bloque se va a ejecutar en forma cíclica. Entonces aquí viene a hacer lo que se ejecuta dentro del root, dice repeat over and over again. Entonces se va a repetir esto siempre. Bueno, y así acá entonces en esta sección ustedes escriben el código de configuración, y acá escriben el código que se va a ejecutar siempre. Bueno, entonces así también pueden definir un programa en Arduino. No es común, pero también lo pueden intentar de esta forma, que es más o menos lo que más se parece a una programación de un microcontrolador normal sin usar Arduino. Si no usara Arduino y yo programara en lenguaje C, tendría que programar de esta forma. Entonces es para mostrarle que también se puede convertir entre uno y otro. Entonces acá ya no necesito estos bloques, solamente va a tener que ser un bloque main y funcionar de esta forma. Acá les muestro algo chistoso, porque quiero que se fijen aquí. Si es un programa estándar de lenguaje C, va a entrar aquí, como es lineal, se va a ejecutar lo que está en esta posición. Entonces aquí van a ejecutar lo que es la configuración, que es la parte inicial. Luego bajamos aquí, entra dentro de este while, y esto se ejecuta hasta que se apague el Arduino. Entonces se ejecuta todo esto que está acá. Quiero que se fijen acá en el return. Esto nunca se va a ejecutar porque evidentemente no va a salir fuera de este while, salvo que yo apague o le dé reset. Pero este nunca se va a ejecutar, pero les muestro nomás aquí esto para que se pueda darse cuenta que debería tener un return si es con lenguaje C.
O sea que si yo esto eliminara de aquí, también debería funcionar porque esto nunca se va a ejecutar. Porque no va a salir fuera de este ciclo. Cuando yo le pongo while 1 o while true, no sale fuera de ese ciclo. Queda dentro de ese ciclo. Y si le quito el return que está acá, tengo que escribir la palabra void, que es la que estaba ahí originalmente. Que es la que estaba originalmente y por eso ahora le quité el return. Bueno, antes estaba esto así. Antes de tocar, pero es nada más para mostrarle cómo es. Esto le muestro, lo dejo ahí en el material que ustedes para no confundir, les dejo así nomás, para que se entienda. Y es para entender que en realidad sí se puede ejecutar el lenguaje C dentro del Arduino y que el Arduino no es nada más, o sea, que el lenguaje que maneja el Arduino, que se llama Processing, no es nada más que un derivado del lenguaje C. Bueno, entonces hasta acá la clase de hoy. Y recordar que esta semana necesitan entregar el trabajo práctico, entonces tómense su tiempo para realizar el trabajo práctico de esta materia y también las otras materias que tienen un valor de 10 puntos. Yo ya las había adelantado semanas atrás y prácticamente solamente había explicado las clases, pero también tenían en esa semana también tenían los parciales de las otras materias, pero mi intención era que puedan adelantar un poco en esa semana y por eso no les di tarea para que puedan adelantar un poco el trabajo práctico. Yo en los videos ya les preparé el trabajo práctico, entonces esta semana es para hacer el trabajo práctico y les deseo suerte a todos y nos vemos en la próxima clase. Traten de hacer su trabajo práctico para ganarse los puntos. Todavía no mire si ya entregaron algunos, voy a mirar el transcurso de la semana a ver si ya entregaron algunos. Importante entender que en esta semana es la que tienen que anexar su trabajo, no en la semana que estaba prevista solamente para la explicación del trabajo práctico, es en esta semana, para que no se confundan y no carguen mal sus archivos, porque si no va a complicar un poco para ver cómo darles el puntaje. Entonces es eso y desearle mucha suerte y nos vemos la próxima clase. Estoy grabando la clase y ahora termino eso y subo.